Saludo cordial, soy Marco Sánchez. Las técnicas proyectivas, mira qué importantes. Ellas son un método creativo para conectar con emociones, necesidades, deseos y carencias que tienen dificultades de aflorar directamente. Cuando se utilizan las técnicas proyectivas, son importantes sobre todo para la terapia de la Gestalt, permitiendo así la revelación de material emotivo no consciente mediante la proyección de este material en forma de metáforas y símbolos que luego el cliente se puede reapropiar como suyo, mediante la identificación. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de las técnicas proyectivas? Básicamente en este trabajo lo que se pretende es darse cuenta o estar conscientes del aquí y el ahora, de cuáles son las figuras y los fondos del cliente. Es decir, cómo jerarquiza su experiencia según las necesidades, carencias, deseos y bloqueos. Evitar racionalizaciones también es otro objetivo. Se trata de evitar las racionalizaciones que en el lenguaje verbal lógico tienen más posibilidades de aflorar. Es decir, hablar sobre cosas que no tienen que ver con uno mismo, saber de antemano qué debes saber, sentir o pensar. Abrir aspectos negados de la propia personalidad. En los ejercicios de proyección, el cliente entra en un terreno desconocido y al mismo tiempo de alguna manera permisiva, por lo que el desplazamiento de emociones e impulsos e imágenes simbólicas permiten al individuo sentirse más protegido que en el lenguaje lógico, respecto a sus reproches íntimos, de culpabilidad o ante las amenazas internas. ¿En qué consisten entonces las técnicas proyectivas? Tipos de trabajo proyectivo. Pues hay diferentes tipos de trabajo proyectivo. Las fantasías guiadas, los sueños, los dibujos y las historias metafóricas. Las fantasías guiadas en estado de relajación se dan al paciente con algunas indicaciones generales. Primero, se imagina las escenas y después narra lo que imagina. De acuerdo con la fantasía, el terapeuta trabajará las diferentes emociones, sensaciones y asociaciones. Un ejemplo de fantasía guiada. El terapeuta hace que el cliente se estire en el suelo sobre una superficie cómoda. Le pide que cierre los ojos y que respire profundamente un par de veces. Y a la vez que intente expulsar cada vez que expire toda la tensión que tiene acumulada. Le da la consigna que se vaya imaginando todo lo que él le narra y comienza con la fantasía guiada. Imagínate que estás en un valle. ¿Es de día o de noche? ¿Estás solo o acompañado? ¿Cómo es el valle? Tómate tu tiempo para imaginártelo todo bien. Empieza a subir una montaña. ¿Es muy alta o es poco empinada? ¿Tiene un camino bien trazado o tienes que ir subiendo entre los peñascos o bosques? ¿Vas solo o acompañado? ¿Es de día o de noche? ¿Cuánto dura el camino? Por fin llegas a una cueva. ¿Es oscura? ¿O puede haber luz? ¿Qué sientes? Entras y encuentras a un maestro, a una persona. ¿Cómo es? ¿Qué te hace sentir? Le tienes que hacer una pregunta de la que no sabes la respuesta y que es importante para ti. Hazla en ella. ¿Qué te responde? ¿Cómo te sientes con la respuesta? Dale las gracias y despídete de él. Vuelve al valle. ¿Es de día o es de noche? ¿Vuelves solo o acompañado? ¿Es más fácil o más difícil volver? El terapeuta trabaja después con el cliente la fantasía, intentando abordar los puntos que le parecen interesantes, teniendo en cuenta el momento vivencial en que se encuentra el cliente. Sueños. Vamos a mirar el tema de los sueños. En los sueños se pide al cliente que narre un sueño como si pasara ahora y que después asuma los diferentes elementos como si fueran una parte de sí mismo. Que se imagine ser esto y que se deje llevar por lo que vaya saliendo de su mente. Cada elemento del sueño conecta con un elemento de la realidad y permite tomar conciencia de actitudes, sensaciones y emociones. El trabajo con los sueños es similar al que se hace con la fantasía guiada. La diferencia es que la narración lo explica el cliente y que el terapeuta debe conectar los símbolos del sueño con la realidad del cliente. Un ejemplo de técnica de dibujo
es la del rosal, en la que el terapeuta pide al cliente que dibuje un rosal y el lugar donde vive, con todo tipo de detalles. El terapeuta debe tener pinturas y colores para que el cliente pueda expresar su creatividad al máximo. Una vez que haga el dibujo, se le pide que describa el rosal y nos explique la historia. Después le vamos a pedir que la vuelva a relatar y que sustituya el rosal por yo. Se trabajan las relaciones que tiene la historia del rosal con la realidad del cliente, de acuerdo con la descripción que hace del rosal respecto a su manera de hacer. También es importante centrarse en el impacto emocional que este trabajo provoca en el cliente. Los dibujos de historias, sobre todo de manera metafórica. Se pide al cliente que dibuje algo con su entorno y se le da todo el material y el tiempo que necesite. Una vez realizado el trabajo, debe narrar una historia en la que se describa el dibujo y se expliquen las relaciones entre los diferentes elementos y la historia contextual. Después debe sustituir el protagonista del dibujo por yo. A partir de esto, el terapeuta trabaja sensaciones y emociones y el vínculo que la historia metafórica tiene con la vivencia actual del cliente. Miren qué interesante. ¿Para qué sirven entonces las técnicas proyectivas? Este tipo de técnicas de toma de contacto con uno mismo también sirven para identificar las dificultades que presenta una persona a la hora de asimilar las experiencias y planificar su intervención de una manera específica. ¿En qué consisten las técnicas proyectivas? Así, por ejemplo, si una persona nos cuenta un sueño en el que uno de los personajes, después de una discusión, se pone a llorar, nuestro trabajo será ayudarle a sentir, identificar y expresar las sensaciones y emociones que se ocultan detrás del llanto de ese personaje, utilizando para ello diversas técnicas. En cambio, imaginamos que trabajamos con la técnica proyectiva del rosal. Si después de dibujarlo y de relatar su historia, vemos que el rosal está aislado y no tiene ningún lugar cerca de la cual pueda obtener agua, ni hay ningún personaje que pueda regar, trabajaremos con el cliente sus necesidades y la manera en que las puede satisfacer. En un próximo video tendremos la oportunidad de trabajar algunas técnicas y ejercicios, los cuales nos van a permitir mejorar muchos aspectos de nuestra vida personal, especialmente de nuestras emociones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.